Bien, gracias a Dios por poder estar cantando, alabando a nuestro Dios y ahora en este tiempo poder abrir la palabra de Dios y ver el mensaje de Dios a nuestras vidas. Ahí están saliendo los niños, cada uno a sus clases. Y nosotros vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos a ir ahí a los comienzos, libro de Génesis, capítulo 3, y también busquemos en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento. Mantenga allí un papelito en el libro de Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 36. Pero vamos a comenzar allí en Génesis, Génesis capítulo 3. ¿Cuánto nos tiene que enseñar este libro de Génesis, viendo los comienzos de todas las cosas? Y vamos a ver ahí en capítulo 3, versículo 8, la lectura en esta mañana. Dice así: y oyeron la voz de Jehová, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Es decir, lo oyó Adán y Eva, que estaban allí en el huerto del Edén. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva ya habían caído en pecado, acá en el versículo 8. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y desde allí vamos a ir al libro de Mateo, donde dijimos Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Dice: llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue
y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Por último, versículo 46. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Realmente acá la palabra de Dios nos pinta dos cuadros que tienen cosas opuestas, pero también que tienen cosas que conjugan entre sí. El primer cuadro lo tenemos allí en Génesis, capítulo 3, versículo 8. Allí estamos en el huerto del Edén. Está el hombre, Adán y Eva, y está Dios. Y Dios viene al encuentro de ellos. Y podemos establecer algunos contrastes entre Génesis capítulo 3 y Mateo capítulo 26. El primero, Génesis capítulo 3, nos encontramos en el huerto del Edén. En Mateo capítulo 26 nos encontramos en otro huerto, pero es el huerto de Getsemaní. Este huerto, el huerto de Getsemaní, se llama Getsemaní o el huerto del lagar, o donde se pisaban los olivos para hacer aceite. Este huerto de Getsemaní se encuentra en la ladera del Monte de los Olivos. Allí estaba el Señor Jesús, horas antes de su crucifixión. Estaba con los suyos, con los discípulos, con los 11. Estaba en la ladera del Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Tenía que pasar este huerto, cruzar el valle de Cedrón y entrar por la puerta dorada a la ciudad de Jerusalén. Pero antes tenía que estar allí en el huerto de Getsemaní. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, el huerto del Edén podemos decir que es un huerto ideal, donde el hombre había sido puesto delante de Dios. Tenía una función principal y tenía un mandato que cumplir. Pero allí en el versículo 8, ya el hombre había caído en pecado. Se había apartado de Dios, había desobedecido a Dios. Estando en un lugar ideal y especial, en plena comunión con Dios, decidió hacer la suya. Decidió obedecer al diablo y desobedeció a Dios. El pecado entró en la vida del hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos nosotros, a todos los hombres. En el huerto de Getsemaní encontramos muchos hombres. La humanidad ya estaba formada, pero lo encontramos al hombre junto a Dios. En el huerto de Getsemaní estaba el Señor Jesús.
En el huerto del Edén estaba Dios en su omnipresencia. Pero en el huerto de Getsemaní estaba Dios pisando este mundo. Era el Señor Jesús, Dios hecho hombre, que estaba allí con los suyos y estaba compartiendo ese momento con sus discípulos, con sus amados. En el huerto del Edén, el hombre cayó en pecado. Y el pecado produjo la separación entre Dios y el hombre. En el huerto de Getsemaní, el hombre había restablecido su comunión con Dios, los discípulos. Y estaban allí con el Creador, con el Señor Jesús. Estaban en plena comunión con Él. Ahora, ¿qué tema enlaza los dos huertos? ¿Cuál es el matiz que nos hace ver que en los dos huertos hay algo similar? Es el tema que tenemos en esta mañana y es la oración. En el huerto del Edén, el hombre estaba en plena comunión con Dios. Claro, cayó en pecado. Pero allí el hombre estaba caminando con Dios. Ese caminar nos indica que Dios estaba en plena comunión con el hombre. La oración es algo fundamental en nuestras vidas. Y gracias a Dios, porque en ese huerto de Getsemaní encontramos de una manera clara y de una manera afirmativa y explícita el tema de la oración. El Señor Jesús los llevó a los suyos a orar. Qué tremendo que es este tema, ¿eh? Qué importante es la oración en la vida del creyente. Miren, si volvemos atrás y volvemos al huerto del Edén, y si vemos unos versículos anteriores al versículo 8 que hemos leído, está Eva. Y está Eva conversando con una serpiente, con un animal. Claro, ustedes dirán, hoy conversar con un animal es algo rarísimo, ¿no es cierto? Es más, no se concibe poder conversar con un animal. Aunque aquellos que hablan acerca de las plantas, no sé si escucharon que hay que hablarle a las plantas, dice que perciben nuestro tono de voz y si somos, ¿no es cierto?, amables y, bueno, crecen de una buena forma, ¿no? Ahora, ¿saben? Si alguno habla con una planta, va a parecer medio raro, ¿no? Roxana habla, ¿no? Bueno. Pero, ¿saben? En el huerto del Edén comenzaba la humanidad. El hombre y la mujer estaban puestos allí. El hombre estaba administrando esto que Dios había hecho. Estaba comenzando la humanidad. ¿Y cuántas sorpresas se habrá llevado Adán y Eva? Dentro de ello, ver la magnificencia y la gloria de Dios en la creación de Dios. Ellos habían salido de las manos de Dios, pero estaban disfrutando de todo eso que Dios había creado, de la naturaleza, de las plantas, de los frutos, de los animales. Ya Adán y Eva le había puesto nombre a todos los animales. Pero viene un animal muy especial. Es un animal que les habla. Y viene a Eva. Y Eva entra a tener un diálogo con este animal. Sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz, por lo que dice 2 Corintios capítulo 9.
y capítulo 10. Y acá Satanás se disfraza y entra en el engaño y hace caer a Eva. Eva cae por engaño. Adán cae deliberadamente, desobedeciendo a Dios. Ahora, ¿nos imaginamos este cuadro? Eva dialogando con la serpiente. Ahora, imagínese esto. Si Eva dice, voy a orar, le voy a decir a Dios lo que me está diciendo este. ¿Habrá respondido Dios? Estamos hablando de cosas hipotéticas, ¿no? Pero, ¿saben qué es fundamental que es la oración? Si Eva hubiese dicho, Señor, ¿por qué esto? Un animal me está hablando, ¿es algo que viene de ti? Ya sabía que era una propuesta negativa porque Dios le había hablado claramente acerca de que no debían comer de ese árbol. Pero si Eva hubiese orado, ¿no? La oración es algo fundamental en nuestras vidas. De allí que el Señor Jesús tiene que pasar por el Getsemaní para ir a la cruz. Pasa por el lugar de oración. Y saben, este lugar, el lugar del Getsemaní, es el lugar de, justamente, como se dice, la prensa, en donde había un olivar, se recogían frutos y se prensaban para hacer olivo, el aceite de olivo. Y muchas veces pasamos nosotros en la oración por la prensa, por la presión. Y debemos pasar por el huerto de Getsemaní para seguir en nuestras vidas. Yo quisiera que en esta mañana consideremos tan solo 3 detalles allí en el huerto de Getsemaní en cuanto a la oración. Primeramente, la necesidad de orar. La vemos allí en el versículo 36 de Mateo capítulo 26. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. La necesidad de orar. ¿Cuántas veces el Señor Jesús les había enseñado a orar? En Lucas, capítulo 18, versículo 1, el Señor les relata una parábola. Pero saben, el versículo 1 dice lo siguiente, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre. Esa palabra necesidad en el griego es la palabra prioridad, es la palabra urgencia, es la palabra que nos indica algo sumamente especial y principal para nuestras vidas. No es que llegamos a la oración como un último recurso. No es que llegamos a la oración por las presiones que llegan a nuestras vidas, sino que la oración debe ser algo natural, una necesidad, es algo primordial, principal, el llegarnos a Dios, al Dios creador. La necesidad de orar. Pero dice algo más, allí el versículo 1. La necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esa palabra no desmayar
indica el sentido que va a tener la enseñanza de la parábola que sigue más adelante, que no la vamos a leer, pero desmayar es descorazonarse, quitar el corazón de algo. Es decir, cuando oramos, no debemos quitar el corazón en esa oración. Debemos presentarnos a Dios con todo lo nuestro, con nuestros sentimientos, con nuestro afecto, pero indica algo más, con persistencia, porque la parábola va a indicar eso, con persistencia, no desmayar, de todo corazón, y persistís, porque estás luchando ahí con todo tu corazón y todas tus fuerzas, orando delante de Dios. La necesidad de orar y no desmayar. Lo vemos allí en el huerto del Edén. Cómo el Señor Jesús se presenta delante del Padre con una oración persistente, con una oración completa, con una oración antes de ir a la cruz. El Señor Jesús oró 3 veces. Los discípulos que lo tenían que acompañar, primero velando y luego orando, se durmieron. Y muchas veces nos hace acordar a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando tenemos que orar, dormimos. Es el sueño físico que nos agobia, pero también es el sueño espiritual que aplaca nuestro espíritu. Es el sueño de la pereza espiritual, de no entrar a Dios y al trono de Dios, y nos quedamos con los brazos caídos y los ojos cerrados, y unos ojos espirituales que no pueden ver las cosas que vienen de Dios. Los discípulos se durmieron. Pero vemos algo más, la necesidad de orar, pero también la oración en la presión. Algo hemos mencionado. Miren lo que dice versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Saben, acá el Señor Jesús no es que está orando como una posibilidad, si es posible, pase de mí esta copa. No es una posibilidad, sino que está tomando la forma y la voluntad de Dios para su vida. El Señor Jesús planeó estar en este mundo e ir a la cruz. El concilio divino en la eternidad, lo sabemos por la palabra de Dios, que Él descendía para ir a la cruz. Pero, ¿saben? No es una posibilidad, sino que algo que pasaba por su corazón es la presión que tenía al cumplir esa voluntad de Dios. Porque allí estaba cargando los pecados de todos nosotros. No solo estaba cargando el pecado del grupo de hombres que estaba allí, ni de los de Jerusalén, ni los de su nación, sino que el Señor Jesús estaba cargando el pecado de toda una humanidad y estaba cargando el pecado de los hombres de todos los tiempos. Pensemos de Adán y Eva hasta el último hombre en este mundo, a través de los tiempos.
El Señor Jesús en esa hora estaba cargando la presión del pecado en su vida. Él que es santo, que no hizo nunca pecado, gustaba el pecado, cargaba el pecado en sus hombros por usted y por mí. Y ¿saben una cosa? Muchas veces la oración es la presión en donde nosotros debemos entrar. La presión por hacer la voluntad de Dios. La presión de renunciar a nuestros deseos. La presión de soportar el pecado de otro. La presión. Pero en oración es sobrellevado. ¿Saben? Dios contestó las oraciones del Señor Jesús, siempre. Pero en este relato no vemos la voz del Padre, pero era una voz de contemplación y de amor por cada uno de nosotros. El Señor estaba cargando la presión de nuestros pecados e iba a ir a la cruz. Queridos hermanos, cuando oramos, entramos a ese lugar de presión, pero es un lugar santo, en donde nos presentamos con Dios. Pero hay algo más. En este lugar de presión, dice el versículo 41, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Saben? Acá podemos decir, la carne es débil, nuestro físico es débil, nuestro cuerpo es débil. Pero saben que acá no se está refiriendo al cuerpo, no se está refiriendo a nuestro físico. Quizás podemos parafrasear esta frase diciendo lo siguiente: velad y orad para que no entréis en tentación. El hombre espiritual a la verdad está dispuesto, pero el hombre carnal siempre es débil. ¿Saben? Acá el Señor Jesús le está mostrando algo a sus discípulos. Y es que cuando entramos al lugar de la oración, debemos ser espirituales. El hombre espiritual comprende todas las cosas y entra al lugar de la oración, entra al lugar de la presión, pero entramos al mejor lugar, porque los espirituales comprenden las cosas de Dios. Es interesante porque acá dice el Señor Jesús, para que no entréis en tentación. ¿Cuántas tentaciones llegan a nuestras vidas? Durante el día, durante la semana. ¿Cuántas veces entramos en oración? El espiritual entra en oración y la tentación se va. ¿Cuánta enseñanza nos deja el Señor Jesús con respecto a la oración en este huerto de Getsemaní? Pero por último, versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. ¿No les parece raro? El Señor Jesús le dice, bueno, regio, ahora pueden dormir y pueden descansar. ¿Saben?
se perdieron la oportunidad de orar. Ahora sigan durmiendo. Descansen, pero tienen que seguir orando. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. ¿Saben qué interesante habría sido estar ahí con el Señor Jesús, no? Pero gracias por el relato de la palabra de Dios, porque nosotros hoy estamos 2000 años del huerto de Getsemaní. Pero por la palabra podemos revivir esos momentos por el Espíritu Santo de Dios que va guiando nuestras vidas. Y acá el Señor Jesús nos muestra algo más de la oración. Orar es una oportunidad. Hay un tiempo para orar. Hay un tiempo para presentarse delante de Dios. Y hay un tiempo para actuar. Hay un tiempo para orar y hay un tiempo para actuar. Es lo que vemos acá. Dice el Señor Jesús: he aquí ha llegado la hora. Levantaos, vamos, es hora de actuar. Es interesante porque en Efesios, capítulo 6, versículo 18, está enseñando Pablo a orar a la iglesia, oración congregacional. Y Pablo dice lo siguiente, después de describir la armadura del creyente, versículo 18, capítulo 6, versículo 18, dice lo siguiente, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acá hay 4 distinciones referidas a la oración, pero vamos a ver una de ellas. Orando en todo tiempo. ¿Saben? La palabra tiempo allí, la palabra tiempo en el Nuevo Testamento, hay 2 palabras que distinguen el tiempo. Una es la palabra cronos, es decir, el tiempo cronológico, el tiempo de reloj, el tiempo de los días, los meses y los años, cronos. Pero la otra es la palabra kairos o kairos, que es el tiempo de oportunidad. Y acá, en Efesios capítulo 6, versículo 18, dice, orando en todo tiempo, en todo kairos, en toda oportunidad. Es la oportunidad de orar. Hay tiempos de orar y hay tiempos de actuar. Hay oportunidades para orar y hay tiempo de actuar. Y esto es como una dualidad en la oración. El tiempo de orar, la oportunidad que viene de parte de Dios, pero también el tiempo para actuar y para hacer la voluntad de Dios. Orando en todo tiempo. Es la oración en el tiempo de Dios, que va buscando la mano de Dios y va buscando la voluntad de Dios y va buscando el obrar de Dios. Y Dios va utilizándonos para su gloria. El Señor Jesús pasó por el huerto de Getsemaní. Fue el kairos de Dios, la oportunidad en donde Él cargaba los pecados de todos nosotros y en oración se fortalecía delante de Dios. Ahora nos toca a nosotros. Hemos salido del huerto del Edén, en donde podemos decir tuvieron nuestros padres, pero hoy estamos en el huerto de Getsemaní.
en el huerto de la oración, en el huerto de la presencia de Dios, en el huerto de la comunión con Dios, en el huerto donde está el Señor Jesús, donde Él está acompañándonos, donde nos está alentando, nos está acompañando. Es la compañía divina que está al lado nuestro cuando estamos orando, en forma individual, en nuestros hogares, en forma congregacional, en nuestra iglesia. Es el huerto de Getsemaní, en donde se manifiesta la voluntad de Dios. Queridos hermanos, ¿qué necesidad tenemos para orar? Orar en forma individual, orar en forma congregacional, presentarnos delante de Dios para no caer en tentación, presentarnos delante de Dios como hombres espirituales, hombres y mujeres espirituales, que vamos delante del Padre para estar en oración y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas necesidades pasan por nuestras vidas? Y han de ser pasadas por el huerto del Edén. Presentarnos delante de Dios para luego seguir la voluntad de Dios. Oración, oportunidad de parte de Dios y acción. Luego seguir haciendo la voluntad de Dios. Gracias a Dios por la enseñanza de nuestro amado Salvador, porque Él pasó por el Getsemaní y luego descendió por el torrente de Cedrón, cruzó y entró por la puerta dorada, pasó por los juicios que ya sabemos y luego fue a la cruz, por usted y por mí. Que cada uno de nosotros podamos vivir en esta semana, en ese huerto, con el Señor, sí, con problemas que vienen a nuestra vida, con circunstancias difíciles, con necesidades, un montón, porque estamos en este mundo, pero estamos en el mejor lugar, en el huerto de Getsemaní, para seguir haciendo luego la voluntad de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y quizás nos hemos alejado de este huerto. El huerto de Getsemaní, el huerto de la oración. Quizás nos hemos alejado en nuestros pensamientos de parte de Dios. Quizás estamos refugiados en juicios humanos, en prejuicios. Quizás hemos caído en diferentes circunstancias, en pecado, y nos hemos alejado de este huerto de Getsemaní. Los invito a que en esta mañana podamos venir al huerto de la oración. Y cómo no también los días jueves, juntarnos en oración congregacional con los hermanos aquí en la iglesia. Hay un grupito pequeño, pero gracias a Dios por estar en ese huerto, el huerto de Getsemaní. Hagamos un tiempo durante la semana para poder asistir a la reunión de oración, la oración congregacional. Vamos a finalizar orando y ya despidiéndonos en esta mañana. Va a venir Cristian, finaliza con una oración y nos despide. Gracias, Aníbal. Señor, qué buena que es tu palabra, tu consejo, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Señor, qué bueno que es poder acercarnos a ti
sabiendo que tú rasgaste el velo y hoy día tenemos entrada libre al lugar santísimo. Hoy podemos mirar al cielo, Señor, y saber que tú estás allí. Señor, no sé cuál sea el problema que cada uno pueda tener, la necesidad que cada uno de nosotros pueda tener. Solo sé que un día nos presentaremos ante ti y daremos cuenta de lo que hemos hecho y también de lo que hemos dejado de hacer. Por eso, Señor, te ruego para que nos des la sabiduría para entender tu palabra, para obedecer tu palabra. Tu palabra dice, orad, en imperativo. No es una opción, sino que es tu voluntad, Señor, y queremos obedecerte. Padre querido, te damos muchas gracias porque nos das ese tiempo de oportunidad. Y en esta mañana, Señor, gracias por oír tu voz y de seguro que tú moverás el corazón para la acción en cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que bendigas este tiempo, la vuelta a nuestros hogares, el resto del día y la semana, Señor, y que podamos estar confiados en que ese Dios poderoso en el que hemos confiado nos está cuidando, nos está guardando y nos está ayudando permanentemente. Señor, te damos todas las gracias a ti. La alabanza, la adoración sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.